Don Pedro Santana, muy buenos días y qué placer tenerlo nuevamente en Cita con la Cultura. Pedro Santana, miembro de número de la Academia de Historia de Ocaña y fiscal, y historiador oriundo del municipio de Río de Oro. Mis saludos. Gracias, Lalo, buenos días. Pues nuevamente a tratar de exponer un tema controversial. A mí me ha gustado siempre la controversia. Me parece que este tema que vamos a tratar hoy es fundamental para en el momento. Es muy importante que la gente tenga un sustento histórico, un sustento más político de lo que hay, para que tengamos una opinión fundamentada sobre lo que está pasando. Correcto. Antes de entrar en materia, quisiera nuevamente dar los agradecimientos, como lo hacemos siempre, a la Plazoleta Barbatusca por acogernos aquí, igual que a la Junta Directiva de TV San Jorge, al equipo técnico, a César Numa, y dar una pequeña información para nuestros televidentes. La biblioteca, como hemos venido diciendo en algunas ediciones anteriores, de la Academia de Historia de Ocaña está especializada en historia, pero también tiene una gama bastante interesante de ofertas como la parte cultural, la parte de literatura y arte, información turística, que están a disposición de todos los ocañeros y de las personas de la antigua provincia de Ocaña, allá en el complejo histórico de la Gran Convención. Ahí tenemos no solamente el material bibliográfico en libros físicos, sino que también hay un buen archivo de documentación digital y archivos también fotográficos e incluso de videos sobre Ocaña y algunos temas de interés general. Con relación a la biblioteca, Pedro, yo quisiera dar los agradecimientos por las donaciones de libros que han hecho recientemente Alejandro Gutiérrez de Piñeres, Jorge Carreño, que hizo una gestión muy interesante en Bogotá para que nos mandaran libros que hoy están ya a disposición de los estudiantes, unos libros de arte y crítica artística, a la familia Navarro Soto y al doctor Pedro Gustavo Huertas Ramírez, quien trajo de la Academia Boyacense de Historia un material de publicaciones de esa entidad muy interesante. En estos días pasados tuvimos una reunión en la cual participó la Academia de Historia como parte integrante del complejo histórico con 3 funcionarios del Ministerio de Cultura para tratar lo referente al complejo histórico de la Gran Convención, al deterioro ostensible que está mostrando hoy en día. Tuvimos la fortuna de contar con la presencia del cura rector de la Iglesia de San Francisco, con la secretaria de Educación, Cultura y Turismo y la coordinadora también de esa misma, de coordinadora de cultura de esa misma entidad, y les planteamos la situación. El complejo histórico, quiero que los televidentes de Ocaña sepan eso, están en una situación lamentable. La ola invernal ha causado nuevamente las goteras y hay algunos sectores que ponen en riesgo la misma, digamos, integridad física de los usuarios del complejo. Hablo de la Biblioteca Pública Páez Curbel, donde hay cerca a la entrada un deterioro que puede causar en un momento dado una desgracia. Y un dato bastante preocupante es que en el interior de la iglesia de San Francisco, justamente al lado del retablo colonial de la crucifixión, está cayendo otra gotera. De esto ya enteramos pues a las autoridades estas que vinieron y esperamos una solución adecuada desde la Academia de Historia y desde Ocaña, tanto por parte de la administración municipal como por parte del Ministerio de Cultura. Sí, Lalo, yo veo eso de ya que tocas el tema del complejo histórico, es decir, yo creo que se volvió un tema muy complejo. Sí. Aparentemente nadie le está prestando atención, es decir, nadie de autoridades que puedan intervenir directamente en solucionar la cantidad de problemas, sobre todo estructurales. Exactamente. Sí, Ocaña recibió eso, lo mostramos con mucho orgullo, a propios y extraños, lo usamos para lo que es y para lo que no es, pero ni un peso. Bueno, ya si estuvo la Secretaría de Educación y Cultura, si estuvieron funcionarios municipales, pues por lo menos
ya no podrán decir que no se enteraron. Exactamente. Yo creo que es la Claro. primera vez que esto pasa, ¿no? Que hay un tipo de reunión donde hay un tema puntual. Nada que me parece... Sí, es decir, yo me siento satisfecho por eso y esperamos, y con mucho respeto, le hacemos un llamado cordial a la administración municipal, porque recordemos que el complejo histórico es un patrimonio nacional y hay una obligatoriedad institucional en su funcionamiento, en su preservación. Bueno, esperamos que ese mensaje cordial que mandamos desde la Academia de Historia lo tengan en cuenta. Y hay otra noticia que queremos dar también, es... proviene de la Academia de Historia de Santa Cruz de Mompós y es la convocatoria que están haciendo a los 75 años de creación de esa academia, y entre el 4 y el 6 de agosto se va a llevar a cabo un encuentro de academias y centros de la memoria allá en Mompós. Van a ir todas las academias invitadas de Colombia, entre ellas la Academia Colombiana de Historia. Se hizo una invitación a la Academia de Historia de Ocaña por los nexos tan cercanos que ha tenido la ciudad con Mompós desde épocas históricas, y bueno, aspiramos que haya una representación de Ocaña muy interesante. Queremos agradecer desde aquí a doña Cruz María Campo de Ramírez, presidenta de la Academia de Historia de Santa Cruz de Mompós. Ahora sí, Pedro, entremos al tema puntual. Bueno. Ocaña, el río Magdalena como arteria importante en el desarrollo de la historia colombiana y de la economía. Pedro Santana. Bien. Pues yo creo que empezando vamos a generar polémicas así por pedacitos. Y yo lo pregunto como académico, con mucho honor de la Academia de Historia de Ocaña, pero lo hago desde Río de Oro. Es decir, en el sentido de que puedo ser una voz imparcial, ¿no? Claro, bueno. Estoy mirando desde allá a Ocaña como la he mirado yo toda mi vida, ¿no? Con mucho amor. Resulta lo siguiente, que si uno se va atrás en la historia, se encuentra con que mucho antes de que llegaran los españoles, mucho antes de que Fernández de Contreras pisara este territorio y trazara la ruta hacia el río Magdalena, nuestros aborígenes ya lo habían pensado. Ahora, pues la pregunta es, ¿y por qué los aborígenes? A ver, en Río de Oro se encontró una cerámica formada por una canoa. Hay 3 figuras antropomorfas con cara de rana y una especie o un pito con una figura indígena. Parece pues que como representando la luna por los rayos que tiene. Exactamente. Eso pues... Gracias, niño. Muy gentil. Eso no tiene nada de extraño, encontrar cerámicas. Lo extraño es que aquí no hubo una cerámica desarrollada, por lo menos no conocemos. De los lados de Ábrego es donde nos han mostrado cerámicas. Inclusive la que hemos visto acá y que en un principio se dijo que era de Ocaña, es de acá de Puerto Mosquito, que pertenece a Agua Chica, y que en esa época que la descubrieron, pues los hacendados y toda la gente era de Ocaña, y alguien la mostró al doctor Duque Gómez, la clasificaron como la cultura de Ocaña. Pero bueno, esta también la conocemos, pero la que se encontró en Río de Oro es de arcilla negra con muchos brillanticos. O sea, tiene mucho talco. Esta arcilla no es de por acá. Esa arcilla es lacustre. En mis investigaciones sobre esa cerámica yo llegué hasta la región de Betancí,
Viloria en el sur de Bolívar, por allá en las estribaciones de la serranía de San Lucas, donde hay oro. Están las minas de oro. Encontrar una cerámica en Río de Oro, del otro lado del río. Exactamente. Pues, ¿qué nos indica a nosotros? Que había un comercio muy elemental, todo lo que quieran decir y especular, pero había un intercambio entre los indígenas del otro lado del río y los que vivieron en nuestra región histórica de Ocaña. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ese intercambio? Pues esto eran juguetes o eran relaciones con la religión. Pero lo importante allí es que había un intercambio desde mucho antes de que se diera la colonización española. Y precisamente para nosotros el intercambio se daba entre la zona del sur de Bolívar, la zona de Gamarra y la zona de Ocaña. Era un corredor. Un corredor, exactamente. Todavía más antes, y esto sí ya es una hipótesis, en las estribaciones del cerro de Cinarote, ya más pegado a González, en González hay una piedra que tiene unos dibujos en bajo relieve que son de las culturas mucho más antiguas de las que nosotros tuvimos acá, de los carates. Esa punta de flecha es una punta de flecha tipo Folsom. Quiere decir que de los primeros que pasaron por acá nómadas, a algunos se le cayó la... ¿En dónde? En la misma ruta que utilizaron los otros. A nosotros nos han estudiado de Venezuela para acá, porque todas esas tribus penetraron por todo el occidente de Venezuela, viniendo de la Guyana. ¿Por dónde pasaron acá? ¿Por la selva del Catatumbo? Es muy difícil en esa época. Pasaron más bien por nuestro lado Ábrego, que ha sido escarpado, no ha sido tan selva, más agreste, pero con otras condiciones para pasar. Entonces, la región, en conclusión, desde antes de los españoles, era una ruta, era un camino de intercambio comercial o de lo que fuera. Pero el paso del otro lado del Magdalena, cuando penetraron las primeras tribus que venían por el canal de Panamá, pasaron por aquí, por Ocaña. Bueno, ahí hay una cuestión muy interesante, Pedro, y es que lamentablemente, como tal vez lo dijimos en otra emisión de Cita con la Cultura, no se ha llevado a cabo ninguna investigación ni exploración académica desde el punto de vista arqueológico. Conocemos que hay una serie de petroglifos regados en toda la región de Ocaña, incluso aquí en Ocaña está la famosa Piedra Gorda en el Hatillo, que todavía está allí lamentablemente cubierta de hongos, pero es una evidencia de la presencia aborigen, y sabemos por fuentes de primera mano que los enterramientos donde se han encontrado piezas de cerámicas en el casco urbano de Ocaña y en las cercanías, esos enterramientos han sido saqueados por los huaqueros y la cerámica destruida y los huesos dispersos en el suelo, de tal manera que no ha habido posibilidad de recuperar una de esas piezas cerámicas, cuestión que yo le comentaba a algunos de los huaqueros: por favor, lleven eso al museo, no lo destruyan, porque es la evidencia de nuestro pasado prehispánico. En ese punto hay un problema grave, que es la falta de investigación realmente en campo, es decir, sobre el lugar donde se encuentran los enterramientos. Ahora, sabemos muy bien que
constructores de los edificios en Ocaña no dan cuenta de aparición de vestigios arqueológicos por temor a que se aplique la ley y se detenga la construcción por mandato del Estado. Recordemos que todas las piezas arqueológicas son de propiedad de la nación, no puede haber tráfico con ellas, etc. Bueno, esa es una parte interesante. El comentario que me estás haciendo sobre la presencia de esos objetos en Río de Oro indican una clara evidencia del paso de una ribera a la otra de movimientos migratorios en la época prehispánica. Pero recordemos una cosa sobre el río Magdalena. El río Magdalena, aparte de ser concebido ya por innumerables historiadores colombianos como la arteria más importante de desarrollo vial y desarrollo económico y cultural de Colombia, fue descubierta en el año de 1501 por Rodrigo de Bastidas, y a partir de ahí comienza una secuencia ya de exploraciones hacia el interior, una de las cuales es nada menos que la de Gonzalo Jiménez de Quesada, utilizando esa ruta. ¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo vial y económico ya en la época colonial con la región de Ocaña? Sobre eso va a tratar, entre otras cosas, el Congreso de Historia, porque el Congreso de Historia de Monpós va a tocar el eje básico del Congreso, es el río Magdalena. Yo hablando con la presidenta de la Academia de Historia de Monpós, le mencionaba la cantidad de cuestiones que hay que tienen que ver con la región de Ocaña y el río Magdalena. De hecho, cuando Francisco Fernández de Contreras funda la ciudad en 1570, simultáneamente se funda también el puerto sobre el río Magdalena. Y Francisco Fernández adquiere el privilegio real de su explotación, que no se viene a llevar a cabo sino en el año de 1577, cuando un grupo de encomenderos, Gaspar Barbosa, Leonardo de Acosta, Cristóbal de Malaver, Antonio García de Bonilla, Juan Muñoz Guerrero, Pedro Esteban Rangel, Juan de Pineda, Juan de Figueroa, Pedro Molinedo, Diego Durán y Juan Ramírez, aprovechan el privilegio real concedido a Francisco Fernández para hacer lo que pudiéramos denominar la primera empresa. Es decir, conseguir una recua, digamos, me imagino yo que una cantidad suficiente de mulas y burros para traer la mercadería que llegaba al Puerto Real. Pudiéramos decir que esa sería como la primera empresa comercial nacida ya en territorio de una población que tenía 7 años de fundada. Y a partir de ahí comienza uno a mirar el desarrollo paulatino del río con relación a Ocaña. Época de la colonia, época de independencia, época republicana, con unas interesantes acotaciones a finales del siglo XIX y unos registros que es interesante de pronto tocar en otro programa, la visión de un europeo, de un belga, Gerard Noyel, sobre el río Magdalena en el año de 1898. Es un escrito inédito que habíamos comentado en alguna ocasión. Publicaron en el año 91 sus nietos en Inglaterra y que se desconoce en Colombia. Tenemos la versión en inglés y estamos aspirando que la Academia Colombiana haga la traducción del caso y la publicación. Pero sí hay una interesante relación y yo diría que vital. Usted recuerda, Pedro, que en algún momento dijeron que el río Catatumbo era fundamental para el desarrollo de Ocaña y estaban argumentando asuntos que yo nunca pude entender. Estaban poniendo el río Catatumbo sobre el río Magdalena como principal. Históricamente eso no es cierto. Es decir, recordamos que de todos modos la zona del Catatumbo adquiere un relieve nacional cuando comienza el tema a politizarse y no hay ninguna investigación histórica al respecto. Lo que sí la hay es con relación al río Magdalena, de tal manera que Ocaña nace a la orilla del río Tejo, hoy lamentablemente casi destruido, convertido en una cloaca, y con la influencia del intercambio comercial de los puertos ribereños y de los puertos de la costa norte con Ocaña. Sí, pero es que miremos, yo quiero la parte comparativa, ¿no? Para afianzar
lo que nosotros podemos ir desarrollando. Honda. Honda se desarrolla, se desarrolla, porque era el puerto de Bogotá. Hasta allá llegaban y le subían en mula todo lo que llegaba. Pero primero fue Gamarra, con Ocaña. Aquí nos subían todo en mula por el camino real. Entonces, Ocaña dependió del río Magdalena. Fue fundamental para el desarrollo de la región histórica de Ocaña. Nos preocupamos por el camino. Empedramos la mayor parte del camino real que atraviesa la cordillera, la parte más alta de la cordillera, para facilitar el movimiento de las recuas y de los viajantes. Entonces, se miró a Ocaña, al río Magdalena desde Ocaña siempre, para aprovecharlo, pero también se invertía en la forma como se llegaba allá. La infraestructura que se hizo en Gamarra o en Puerto Real. Antes Puerto Real que Puerto Gamarra. Real, eran, pues las bodegas, todo eso era en las épocas coloniales del cantón de Ocaña, o antes todavía de ser cantón, eso pertenecía a Ocaña. Entonces, la relación con el desarrollo del puerto y el desarrollo de Ocaña lo veíamos desde acá. El puerto era un lugar de paso. Lo veíamos desde acá. Toda la ruta de Gamarra a Ocaña se mantuvo, fue factor para la colonización de toda la cordillera y la parte plana. La mayor parte de las fincas que están en la cordillera, en las cercanías o en las inmediaciones del Camino Real, fueron grandes productoras de todo lo que se consumía en Ocaña. Nosotros dependíamos era de la cordillera, lo que era el frijol, que todavía algo se siembra en toda la parte que la gente lo puede ver a los alrededores de la carretera, a los lados, el frijol, el plátano, el guineo, el maíz y la caña o la panela, fueron fundamentales para nuestra economía. Se desarrolló el camino, se desarrolló la colonización, se desarrolló Ocaña. Correcto, exactamente. Ahora, pues en la medida en que avanzamos, se desarrolló la ganadería en las partes planas, hasta Gamarra, porque teníamos una barrera natural que era la selva, que es de San Martín para allá. La gente hoy día sería bueno que tuvieran una imagen. Lo que era de Morrison o del peaje, para acá eran sabanas. Eran sabanas totalmente libres de grandes árboles. Había algunas partes montañosas, pero la mayor parte eran sabanas. Allí se ubicaron las primeras haciendas de ocañeros en el sector de Los Ángeles, Montecitos y Patiño, que suministraban ya entonces la carne para la ciudad de Ocaña. Entonces, el desarrollo del camino hacia el puerto hizo que se desarrollara la colonización y Ocaña aumentó su desarrollo. Ese desarrollo pues, estuvo sostenido hasta el siglo XIX. Ahí hay que hacer una acotación, Pedro. Tal vez la mayoría de nuestros televidentes, cuando escuchan hablar de Gamarra, olvidan la existencia del Puerto Real, que se llamó ya en la época de la independencia Puerto Nacional.
Ese puerto nacional y ese puerto real fueron anteriores a la aparición de Gamarra. Es más, en el año de 1898 hay una pintura de Gerard Noyel y apenas se alcanza a ver Gamarra como un pequeño caserío. ¿Cómo se acaba Puerto Nacional? Sabemos que el río fue retirándose paulatinamente hasta que perdió la capacidad de puerto y surgió Gamarra. Es más, cuando llega Noyel, ya existían, en el final del siglo XIX, ya existían los dos puertos, Puerto Nacional y Puerto Gamarra. ¿Hasta cuándo duró Puerto Nacional? Uno lo encuentra ya en el siglo XX, en algunos mapas del Agustín Codazzi todavía señalado el puerto. Cuando llegó la Comisión Coreográfica en 1850, el mapa que se traza, de hecho la cartografía de la provincia de Ocaña lo tiene. Noyel hace una acuarela de Puerto Nacional muy curiosa, porque yo no creo que Noyel fuera pintor, pero sin embargo la registra, porque son muy pocos los documentos gráficos de ese Puerto Nacional. Ahora, la importancia del río para la economía está demostrada por las rutas hacia el río, que son más que las rutas hacia el interior. Está Ocaña, Río de Oro, Venadillo, Alto de la Camarona, Diego Hernández, Aguachica y Puerto Nacional. Y está Ocaña, Pueblo Nuevo, Los Ángeles, llegada al Magdalena y pasar a la otra orilla donde quedaba la zona minera de Antioquia, Zaragoza, Huánuco, Remedios. Es decir, el flujo era muy importante hacia allá. Y falta Ocaña, Río de Oro, Borotaré, El Carmen, Cimaña, al puerto de La Gloria hoy, ¿no? Que fue el primer camino que hubo, exactamente. Allá, y ese puerto se siguió utilizando por mucho tiempo. Claro, ese fue el primer, antes que la ruta por la Camarona fue ese, el anterior. Entonces, tres formas de penetrar desde el río Magdalena hacia esta región. Hacia esa región. Y tres formas de esta región comunicarse con el río. Entonces, parece, puedes aquí ponerle un poco de amor, parece que nosotros siempre nos hemos estado ahogando de sed y buscábamos el agua del río Magdalena, ¿no? Exactamente. Porque... Sí, es una cuestión interesante. ¿Qué más le da el río Magdalena a Ocaña? Aparte, recordemos que Ocaña nace como puerto terrestre, pero que llaman los historiadores puerto seco. Y se ha mantenido históricamente, si es un puerto eminente, es una ciudad eminentemente comercial. Y el hecho de ser una ciudad comercial quiere decir que a Ocaña llegaba de toda la región la producción agrícola y también a través del río Magdalena entraban productos desde los puertos de la costa norte y desde Ocaña se distribuían hacia la zona minera de Antioquia, hacia el interior del virreinato, hacia los valles de Cúcuta y hacia Pamplona. Y ya más adelante sigue ese mismo fenómeno, ya pues cambiando los elementos digamos, de transmisión, de salida de cosas, pero el bagaje de salida siempre tiene el río Magdalena como factor determinante. A final también del siglo XIX, unos ocañeros reactivan, o más bien reactivan no, restauran unos vapores que estaban ya muy deteriorados y forman una pequeña flotilla para llevar directamente desde Puerto Nacional los productos hacia la costa norte. Ya hay otra empresa más que se suma a lo que veníamos hablando, una empresa hecha por ocañeros que no necesitaban entonces contratar barcos especiales, sino que tenían su propia flotilla. Salvador Camacho Roldán, uno de los grandes historiadores del siglo XIX, menciona toda esta serie de fenómenos ocurridos con la vinculación de Ocaña hacia el río Magdalena. Y también vemos como parte importante de ese desarrollo económico la relación directa de Ocaña a través del río Magdalena con Barranquilla. En Ocaña se fundan casas que son representantes de los principales almacenes y empresas de Barranquilla, y todo sigue generándose a través del río. La relación con Monpós, que es muy interesante, se da a través del río, y cuando en 1849 se crea la provincia de Ocaña, se tiene en cuenta lógicamente el río como factor importante por los puertos que había en ese momento. ¿Hasta cuándo ocurre ese fenómeno? Hasta que se crean los estados soberanos en 1857 y
la región pierde los puertos sobre el río Magdalena, que ya van a pasar a formar parte del estado de Magdalena, y se pierde lógicamente esos puertos, y afecta de paso lo que se denominó en su momento el Estado soberano de Santander, del Gran Santander. Hay una serie de fenómenos curiosos porque hasta la cultura tiene que ver con el desarrollo de Ocaña y el río Magdalena. Por el río Magdalena llegan, desde Mompox, llega el primer piano en 1860, que lo trae Miguel Duque de Piñeres, y llegan las familias momposinas de músicos, los Cañaretes y los Clavijos, que tuvieron aquí en Ocaña una acogida formidable, Pedro. En Ocaña, en Barranquilla existían las representantes de casas comerciales de Londres y Nueva York. Tenían sus representantes en Barranquilla y a su vez tenían representación en Ocaña. El reloj de la Torre de Río Oro lo compró a una empresa de Pesotti, que era representante de la Casa de Nueva York, que a su vez era representante de la Casa de Londres, y fue traído a través del río Magdalena. Del río Magdalena por el ocañero Roca Nis, los almacenes de Roca Nis. Todavía, veamos, la relación directa con Londres. Claro. Ese era el tamaño del comercio. El tamaño del comercio por el libre cambio. Por el libre cambio que había entre el resto y nosotros. El comercio a través del río Magdalena, a través del puerto de Gamarra, o Puerto Nacional, o Puerto Real, y la ciudad de Ocaña. Y de acá, como dijiste antes, pues sí, lo repartíamos para toda la región. Yo le oía a esta señora Álvarez, que ya se me olvidó el nombre, que murió de 101 años, hace poco, que la familia de ella era de Acarí y que allá tenían vajillas holandesas. Claro. Que eran importadas, y ella, la señora ya muy lúcida, nos dio toda la información, que eran importadas por Meisel. Entonces yo creo que casi todas las familias tenían algo europeo o algo norteamericano del siglo XIX, porque el comercio era muy dinámico. Tan dinámico sería, Pedro, que al igual que el caso de Ambalema, Ocaña tenía consulados. Consulado de Italia, que lo tenía el doctor Lévodo, y consulado de Alemania, Brocate, o Brocates, bueno, para redondear, que nuestros televidentes entiendan la importancia del río Magdalena en el desarrollo económico de toda la región de Ocaña, y que no se nos olvide que eso también tuvo que ver con el proceso de independencia, entrada de Bolívar en 1813 por el Magdalena, entrada de Pablo Morillo por el río Magdalena, y fue puerto nacional, cuna del general Guillermo Quintero Calderón, presidente de la República de Colombia. Quedan muchas cosas en el tapete, pero esperamos que en una próxima ocasión podamos entrar ya en más detalles con eso. Muchas gracias, Pedro, por su amabilidad. Sí, y Lalo, para terminar entonces, es decir, para dejarles a los televidentes ya la inquietud, imagínense, nosotros perdimos toda la relación con Gamarra desde 1905 con la división ya territorial, que dijo Quintero Calderón que por una aberración histórica nosotros habíamos quedado, los de Río de Oro y González, dentro del departamento del Magdalena. Pero hasta ahí llegó nuestra acción. Cuando se pensó recoger todo lo de Gamarra, pensamos nosotros o pensaron otros en el cable aéreo, y una empresa que falló. Rompimos nuestra tradición con la entrada al río Magdalena, y últimamente, en los últimos días, inventaron hacer una carretera más ancha entre Ocaña y Gamarra, que no fue entre Ocaña y Gamarra, sino entre Río de Oro y Gamarra, y sirvió para el contrato de Odebrecht. Exactamente. Más nos hemos alejado. Nos hemos alejado. Bueno, porque los otros han mirado lo que nosotros no hemos mirado.